¿Soy una mala hermana por desmentir todas las mentiras que dijo mi hermana delante de sus suegros y que su compromiso se termine a causa de eso? Tengo 25 años y tengo una media hermana mayor llamada Katy, que tiene 30 años. Nunca hemos estado y tampoco hemos sido muy cercanas por la diferencia de edades, y también porque ella odiaba que nuestro padre se casara con mi madre y a mí me tuvieran después de divorciarse de su madre. Katy dice que papá le contó que nunca quiso a su madre y que mi madre era su verdadero amor, que siempre nos comparaba y le preguntaba por qué era tan difícil, y que en general me quería más a mí. Por otro lado, papá dice que nada de lo que ella dice es cierto, que era muy problemática e insolente. Mi madre y los padres de mi papá lo confirman, así que supongo que Katy nunca fue del todo sincera conmigo. En fin, son problemas de ellos que no me incumben y que tampoco voy a darle mucha importancia. Hace un tiempo, mi media hermana Katy me contactó para decirme que se había comprometido. Le dije que enhorabuena y la felicité por su compromiso deseándole lo mejor. Luego de todo eso me pidió un favor. Me dijo que su futura suegra es muy familiar, muy hogareña y sobre todo es muy unida con todos los miembros de su familia, y que no le sienta bien que Katy esté distanciada de su familia. Según ella, su futura suegra cree que mi media hermana Katy también tiene la culpa de no tener contacto con toda su familia, y teme que Katy influya en su hijo para que haga lo mismo y que tome la decisión de distanciarse también con ellos. Lo que Katy quería era que yo conozca a sus futuros suegros para que vieran que ella no odiaba a su familia. Bromeé un poco diciendo que su futura suegra debe estar un poco loca, y simplemente acepté ayudarla porque al final y al cabo nunca la odiaba y no creo que ella me odiara tampoco. Ahora que no estuviéramos cerca como hermanas no significa que nos odiáramos o que querríamos que le pasara algo malo a la otra. Eso es lo que yo pienso sobre mi media hermana. Bueno, fui a encontrarme con Katy, y a conocer su futuro marido y a sus suegros en un restaurante. Resulta que son gente muy agradable y muy cálida en un momento dado. La suegra dijo algo así como que estaba contenta de ver que el abuso que sufrimos no había afectado a nuestro vínculo de hermanas. Yo al escuchar eso me quedé sorprendida y sobre todo muy confundida, y le pregunté a la futura suegra de mi hermana a qué abuso se refería, mientras mi hermana Katy intentaba cambiar de tema después de escuchar lo que le dije a su suegra. La suegra dijo que estaba todo bien y que no tenía nada de qué avergonzarse, y que sabía por Katy, que nuestros padres siempre nos habían maltratado de pequeñas. Yo decidí aclarar todo sobre mis padres, y que eso de maltratarnos cuando éramos pequeñas no era cierto, que nunca fuimos maltratadas por nuestros padres y mucho menos por nadie de nuestra familia, que crecimos en una familia muy cariñosa y hogareña, que nunca nos pegaron, ni nos dieron una paliza sin explicación, hicieron lo que hiciéramos no nos metían la mano, y que nuestros padres nunca tuvieron problemas con el dinero. Siempre tuvimos toda la comodidad en casa, así que también tuvimos todo lo que quisimos, ropa, juguetes, móviles, portátiles, coches, etc. La suegra se enfadó muchísimo después de escuchar todo lo que dije por aclarar sobre el maltrato de mis padres. La suegra se disculpó conmigo y empezó con todo a insultar a mi hermana. La llamó mentirosa y otras palabras más que no puedo mencionar aquí. También la acusó de ser manipuladora y de intentar meterse en su familia siendo deshonesta. Lo que pasa es que Katy había mentido sobre nuestra familia y que acusó a nuestros padres de muchas cosas que no son ciertas, como que nos maltrataban siempre. Ahora Katy, mi media hermana, me acusa de arruinarle la vida. Dice que se ha roto su compromiso, que sus suegros la odian y que su prometido ya no confía en ella. La cosa es que no creo haber hecho nada malo, ya que yo tampoco sabía que mi hermana había mentido sobre nuestra familia con sus suegros, y que yo solamente hice lo correcto con defender a mi propia familia, y que tampoco puedo quedarme sentada a escuchar simplemente a la gente destrozando a mis padres por sus mentiras y por cosas que nunca pasaron. Pero aún así, me pregunto si soy la mala por solamente decir la verdad sobre mis padres y que no nos maltrataban como dijo mi hermana. Actualización. Pues mira, desde que hice mi publicación, han pasado un montón de cosas estos últimos días que han creado aún más drama. Pero antes de entrar en materia, quiero dar las gracias a los que comentaron y dieron su opinión. Después de leer sus comentarios, algunas cosas empezaron a tener más sentido, y la verdad, me dieron una perspectiva que me faltaba entender. También me dio mucha rabia leer cada comentario de aquellos que proyectaron sus propios límites familiares en mi familia y me di cuenta de la magnitud que pueden tener sus palabras y acusaciones. Llamaron a mis padres maltratadores, inventaron cosas que nunca pasaron y empezaron a proyectar su propia vida.
Algunas incluso dijeron que mi madre era la amante de mi padre y que arruinó la familia de mi hermano, cuando mi madre ni siquiera conoció a mi padre antes de su divorcio. Así que fue una sorpresa ver que desconocidos que de alguna manera oyen sus historias se creen todo lo que dice sin dudar ni una palabra. O sacan conclusiones apresuradas sin escuchar toda la historia completa o incluso añadiendo sus propios dramas para alimentar su fantasía. Continuando con la actualización, lo más importante es que un día su exnovio se puso en contacto conmigo por Facebook. Se explayó sobre cómo fueron las cosas en la reunión con sus padres y me preguntó si estaba dispuesta a hablar con él porque quería conocer mi versión de lo que mi hermana Katy le contó. Le expliqué que no quería hacerlo a sus espaldas porque no me parecía justo, pero que si conseguía convencerla para que habláramos los tres, yo encantada y sin ningún problema para aclarar sobre mi familia. También le dije que hay muchas cosas que necesito confrontar con ella y que me sentiría mucho más cómoda con un testigo. Durante 2 días no supe nada de ellos y finalmente ayer ocurrió la gran conversación. Programamos una llamada para la tarde porque así todos nos sentíamos más cómodos. Dije desde el principio que no tuve nada que ver con convencer a mi hermana para que participara en la charla. Fue su decisión después de hablarlo con su ex. Por lo que entendió, ella aceptó con la esperanza de que al final su ex la volviera a querer. Por desgracia, lo admitió. Su ex y nosotros nos unimos contra ella porque los dos teníamos muchas preguntas y ella era la que tenía que dar las respuestas. Algunas respuestas que obtuvo de ella fueron: ¿por qué mintió sobre que mis padres la maltrataban? Mi hermana dijo que no me mencionó específicamente a mí como maltratada, pero admitió que no corrigió a su suegra cuando entendió otra cosa. Así que sabía que su suegra asumía que nuestros padres nos maltrataban a los dos, pero no la corrigió de ninguna manera. Cuando su ex le preguntó por qué, dijo que sentía que al no corregirla, la suegra dejaría de considerarla a ella el problema, sabiendo que éramos dos en la misma situación, pero aún así seguía diciendo que mis padres la maltrataban. Cuando le pedía que diera ejemplos claros, mi hermana primero dijo: ya sabes muy bien lo que pasó, pero su ex y yo insistimos. Algunas de las cosas que mencionó mi hermana fueron: cuando era adolescente, a menudo la castigaban y a mí no, lo cual era una clara indicación de que a mí me preguntaban más y eso es maltrato. Teniendo en cuenta que cuando ella tenía entre los 14 y 15 años, yo solamente tenía entre 9 y 10, y mi hermana hacía cosas malas como ser expulsada por fumar en clase, faltar al colegio, pelearse con sus compañeras y etc. Como se supone que iba a ser castigada conmigo si yo era una niña pequeña, dijo que yo también hacía cosas malas, pero nunca me castigaron a mí. Su ex le preguntó textualmente: así que dices que te maltrataron porque te castigaron por fumar en clase, mientras que las cosas malas que hacía tu hermana pequeña eran, quizás pintar y dibujar en las paredes. ¿Cómo se supone que es justo castigar acciones tan diferentes de la misma manera? No supo qué responder a eso mi hermana. Dijo que mis padres también la maltrataban económicamente, porque no le daban dinero para sus actividades divertidas, para sus viajes escolares o eventos cuando se portaba mal. Este era un ejemplo de los castigos que recibía a menudo. Su ex le preguntó si nuestros padres le proporcionaban cosas básicas como un techo, comida, ropa y útiles escolares, y mi hermana respondió que sí. Su ex mencionó que los padres no están obligados a financiar viajes y actividades divertidas aún más si los hijos tienen un comportamiento indebido. Así que ¿cómo la maltrataban económicamente a mi hermana si tenía todo lo básico en la casa? Luego yo le pregunté si alguna vez pensaba en todo lo que había hecho mal a nuestra familia. Dijo que sabía que no era ninguna santa, pero que aún era una niña todavía. Yo le señalé que a los 17 años ya no era una niña pequeña y que sabía bien que no debía jurar por su abuela. Su ex no tenía ni idea de nada, así que le explicó algunas cosas muy desagradables que hizo y dijo: una vez nos estábamos preparando para ir al bautizo de nuestro primo y ella quería llevar una camiseta negra con un pentáculo. La abuela le pidió que se cambiara, porque su atuendo no era apropiado para un bautizo. Mi hermana Katy la llamó vieja bruja anticuada. Luego su ex mencionó una historia en la que Katy le contó a él y a sus padres sobre un incidente en el que mis padres la maltrataron y le confiscaron el coche, dejándola caminar al colegio en invierno. Lo que no mencionó es que mis padres le confiscaron el coche por conducir bajo los efectos del alcohol y que ella trató como si no fuera gran cosa. Y en segundo lugar, mi hermana nunca tuvo que ir andando al colegio en invierno porque podía ir en autobús, pero en realidad, incluso sin su coche, siempre compartió el coche con una de sus compañeras de clase. Esto molestó mucho a su ex porque, por desgracia, perdió a su abuelo a causa de un conductor borracho. Así que, incluso sabiendo esto, Katy mintió y convirtió su historia en una telenovela solo para parecer una víctima. Le pregunté a su ex si alguna vez había dicho cosas negativas sobre mí y dijo que no.
Solo mencionó algunos casos en los que nuestros padres nos trataron de manera diferente, pero siempre señalando que lo hacían para enfrentarnos una contra la otra. Pero según las historias que contó, aparentemente nunca me culpó de nada ni dijo nada negativo sobre mí. Toda la situación duró unas 3 horas de conversación y al final estaba agotada. Le dije que aunque nunca fuimos muy cercanas como hermanas, siempre la he querido, la respetaba y la consideraba mi hermana. Y no solamente como mi media hermana, sino como mi única hermana. Le dije que entendía que nuestros padres podrían haber manejado las cosas de manera diferente, que quizás ella no recibió toda la ayuda que necesitaba para adaptarse a una madrastra y a una nueva dinámica familiar, pero que ahora la juzga como una adulta que debería saber que no debe mentir ni hacerse pasar por víctima y que debe asumir la responsabilidad de su parte. Como comentaron ustedes amigos en mi última publicación, le aconsejé que fuera a terapia y que eso resolvería todos sus problemas. Pero hasta que eso suceda, no puedo seguir teniendo una relación con ella. Ella me acusó de favorecer a nuestros padres sobre ella, pero le dije que yo favorecía la verdad sobre las mentiras y que debería avergonzarse de sí misma. Así que eso es lo que pasó entre mi hermana Katy y yo. También no tengo ni idea de qué pasó ni qué pasará con su exprometido, pero por cómo creo que están hechas las cosas ahora, dudó mucho que le diera otra oportunidad. Dejó claro que no se podía confiar en ella y señaló algo que le dijo su madre. Si es capaz de mentir de esa manera sobre sus propios padres, ¿de qué será capaz de decir sobre él? Dijo que no dudaba de que pudiera empezar a decir que él también la maltrataba o incluso que podría decir que él era el peor hombre en su vida y muchas cosas más. Ya sé que esto parece ser su narrativa, pero ese es su problema, ella se lo ha buscado. Y yo siempre voy a defender a mis padres porque nos dieron la educación necesaria a ambas.